Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos muy agradecidos al Señor por cada uno de ustedes que se dieron un tiempo a lo largo de todo este año, cada mañana, para escuchar la palabra del Señor en nuestro espacio Reflexiones de Vida. En esta mañana tenemos una reflexión más que le he puesto como título: El Señor Jesucristo nos trae la gracia de Dios. El Dios eterno, soberano, justo, santo y muy bueno, tuvo a bien crear todo el universo y creó también a la humanidad. Después de crear todo, miró y he aquí que todo era bueno en gran manera, dice su palabra. Es decir, que no existía el pecado y por tanto la maldad tampoco estaba presente. Sin embargo, Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, desobedecen un mandato de Dios y es ahí donde se introduce el pecado en la humanidad, y este hace que la humanidad cambie el rumbo eterno de su existencia. De pronto su vida pierde el propósito por el cual fue creado. Pero Dios, en su soberana voluntad y en su grande misericordia, da una promesa, quizá no muy entendible en aquel entonces. Y esta promesa la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La historia de la humanidad avanza con el transcurrir del tiempo. Dios da a la humanidad la ley por medio de Moisés. Esta hablaría del carácter de Dios, de la naturaleza del hombre caído, y es a la vez la demanda de Dios de cómo su pueblo debía vivir. Pero también la ley señalaría o conduciría hacia la simiente de la mujer que Dios ya había prometido. Desde entonces Dios siguió levantando siervos suyos que recordaban o anticipaban la llegada de una persona, cuya misión sería regresar al hombre al camino correcto, camino del cual se apartó cuando el pecado se introdujo en la humanidad. Habiendo transcurrido el tiempo, algunos miles de años después, de pronto un cierto día aparece un hombre pregonando a fuerte voz un mensaje que lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos del 15 al 18. Y dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A diferencia de Moisés entonces, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos trae la gracia de Dios. Y esta es la reflexión central de esta mañana. Jesucristo nos trae la gracia de Dios. Lo que Juan el Bautista decía es que la simiente de la mujer que Dios había prometido ya había nacido y que pronto se manifestaría a la humanidad, que pronto se daría a conocer. Queridos oyentes, el Señor Jesús no vino a hablarnos de Dios solamente, sino que en su gracia vino a mostrarnos el carácter y la naturaleza de Dios, pues como es el Señor Jesús, así es Dios el Padre. No vino a decirnos cómo vivir, sino que en su gracia vino a darnos el ejemplo de cómo deberíamos vivir. Él nos trazó el camino, Él nos dio el ejemplo con su propia vida aquí en la tierra. No vino a decirnos allá o ese es el camino para que vayan al Padre, sino que en su gracia vino y dijo: yo soy el camino, yo los llevaré al Padre. No vino a decirnos cómo solucionar el horrendo problema del pecado, sino que en su gracia Él mismo solucionó el pecado con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día.
No vino para animarnos a vivir cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados, sino que en su gracia vino a habitar en nosotros y con nosotros, para que Él mismo cumpla el propósito divino en nuestras vidas y por su gracia, el cumplimiento de Él se nos imputa a nosotros los que le tenemos en el corazón. En esto consiste la gracia, mi querido hermano. Nada de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros lo merecemos. Escúcheme, por favor. Nada de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros lo merecemos. Sin embargo, por su gracia lo disfrutamos. Ahora bien, queridos hermanos, es menester entender que para que se cumpla o se efectúe todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, fue necesario que Él naciera como un hombre aquí en la tierra, porque si no fuese así, nada hubiera sucedido. Alguien preguntó una vez, ¿cuál es el evento más grandioso que ha ocurrido en la historia de la humanidad? Y alguien contestó, el evento más grandioso en la historia de la humanidad es que el hombre haya pisado la tierra. A lo que otro contestó, no, no es así. El acontecimiento más grandioso que ha ocurrido en la historia de la humanidad es que Dios haya pisado la tierra. Y este es el acontecimiento que Juan el Bautista estaba comunicando, que la gracia de Dios se había manifestado porque Dios se había encarnado y estaba en la tierra para hacer todo lo que nosotros, lo que usted y yo y ninguna otra persona común y corriente podemos hacer o podíamos solucionar. Todos los días deberíamos recordar que el Señor Jesús se encarnó para mostrarnos en su propia vida y en su sacrificio su abundante y sublime gracia. Porque no hubiera habido sacrificio si primero no se hubiera encarnado, si primero no hubiera nacido como un hombre. Por lo tanto, queridos oyentes, no se trata de un día en específico, sino del acontecimiento. Todos los días deberíamos recordarlo y dar gracias. Sin embargo, si somos sinceros, deberíamos aceptar que no solemos hacerlo con frecuencia. Por lo tanto, queridos, podríamos hacerlo en enero, en abril, en agosto o en diciembre. Es más, deberíamos todos los días hacerlo. El detalle está en recordarlo y dar gracias que el Señor Jesús nació como un hombre por gracia, que Él fue a la cruz por gracia, que Él nos lleva al Padre por gracia, que Él está en nosotros hasta el fin del mundo por gracia y que Él pelea cada día por nosotros por gracia y que en Él somos aceptos ante el Padre por pura gracia suya. Por lo tanto, vivamos en santidad cada día, porque en su gracia es posible. Vivamos para su gloria y honra, porque en su gracia y por su gracia sí podremos lograrlos, queridos oyentes. El Señor Jesús nos trae la gracia de Dios para que podamos vivir dándole gloria, honra y honor debido a su nombre por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Queridos oyentes, que el Señor le bendiga, que podamos despedir este año muy agradecidos y que empecemos el año 2025 con la expectativa de glorificar el nombre de nuestro Salvador un año más. Que el Señor le bendiga. Un abrazo fraterno para todos. Hasta entonces.